Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos un programa muy especial, digo como todos los programas especiales que tenemos, pero el día de hoy, en marco de la conmemoración del Día de las Mujeres, traemos este programa especial con nuestra invitada Liliana Volpi Azulay. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un nuevo libro que se llama Israel a través de sus mujeres, lo cual me parece muy ad hoc para el día de hoy. Entonces, está con nosotros aquí Liliana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre veo este canal así en las redes y entro también a ver, digamos, los textos o lo que dicen y me parece muy interesante, trabajo de muchos académicos muy buenos. Así que nada, feliz de estar acá con vosotros. Pues muchas gracias de antemano por haber aceptado esta invitación y les informo a los que nos están viendo que este video está siendo grabado en presencia de los miembros del canal, así que si ustedes quieren formar parte de estas transmisiones anticipadas, formar parte del chat del grupo de los miembros que es exclusivo y otros beneficios, pues únanse a la membresía de este canal para que puedan acceder a estos beneficios. Ya está aquí, por ejemplo, con nosotros el profe Robert Díaz Portillo, que también ya los conocen en la transmisión. Vamos a ver cómo se van uniendo todos los miembros. Seguro. Y bueno, Liliana, pues yo te conozco ya a ti, ¿verdad? Pero posiblemente hay personas que pues no te conocen. Me gustaría que nos hables un poquito de quién eres tú antes de hablar sobre tu obra. Vale, perfecto. Bueno, yo nací en Argentina, no voy a decir los años, porque son muchos, pero en el año 84 me fui a vivir a Israel. Bueno, empecé a estudiar el hebreo, etcétera, y luego terminé trabajando 7 años en la Universidad de Haifa dando clases. ¿De qué daba? Dábamos en general de Biblia, también abrimos el departamento de español que no había en ese momento, y en ese momento las telenovelas se hicieron muy famosas, entonces todo el mundo quería aprender español. Luego, en el año 2000, cuando comenzó la segunda intifada en Israel, yo ya trabajaba como guía de turismo, que me recibí en el 94. En el 94 me fui de Haifa, me fui a vivir a Jerusalén, que era mucho mejor para mi trabajo. Y ya en ese año, cuando comenzaron los problemas, pues entonces me trasladé a España. Trabajé 7 años en una empresa israelí también, y ahí seguí estudiando. Y empecé a trabajar también en Europa. O sea, yo me dedico mucho a grupos marianos, Misericordia, San Pablo. A pesar de que soy judía, digo a pesar porque me dedico mucho a la parte cristiana, lo cual no quiere decir a pesar porque realmente hay muchos académicos judíos que se dedican también a la parte cristiana. Yo no me considero académica, simplemente digo que me dedico a eso en todo lo que es el turismo, ¿no? Y acompaño estos grupos. Y digamos que divido un poco, mi casa está en España en este momento, pero divido mi tiempo en los grupos que tengo en España, en Europa en general, y los que tengo en Israel. Bueno, ahora con el tema de la guerra, por supuesto, he estado mucho más tiempo en Europa, pero bueno, esperemos que esto vaya solucionándose y que podamos empezar a trabajar, digamos, en un tiempo más. Eso es más o menos. He escrito otro libro, Rutas Marianas, en el 2018, también por el tema de las rutas que hago con la gente católica. Y este libro era un libro que estaba ahí conmigo dando vueltas y vueltas y vueltas. Y el COVID me vino bien a mí, en el sentido de que pude tomarme mi tiempo para leer más material, para ver más cosas, para decidir lo que iba a hacer. No quería escribir una guía de Israel, hay muchísimas guías de Israel muy buenas, muy buenas, y quería también visibilizar a mujeres. Mi intención era fundamentalmente, digamos, traer a las mujeres, porque siempre hablamos de David y de Salomón y de, bueno, de todos estos patriarcas, Elías, Isaías, qué sé yo, y quería traer a las mujeres. Y por eso es, digamos, que traje este libro que, digamos, salió en diciembre y la verdad es que va muy bien, ¿no? Antes de iniciar todavía más con lo del libro, yo quería preguntarte porque cómo te conocí a ti, bueno, pues todo este ambiente de lo de las ciencias bíblicas, del estudio crítico de la Biblia. Me gustaría preguntarte el cómo ingresaste a este ambiente, por decirlo así. A ese ambiente. A Bueno, ese mira, ambiente. te voy a hacer un pequeño resumen. Mi padre era un gran lector y fue una persona que influyó mucho en mí con respecto a la lectura.
todas las semanas me traía un libro y era como un tipo examen, ¿no? No que él me hacía examen, pero mira qué tal este libro, no sé qué. Entonces, claro, yo quería de alguna manera complacerlo, ¿no? Y empecé a leer y me gusta mucho leer. Y una vez me trajo el Antiguo y el Nuevo Testamento, me trajo los dos. Mi padre era judío, pero no era una persona que podamos decir religiosa, ¿sí? Mis abuelos sí, mis bisabuelos también, pero él no, ni él ni mi mamá. O sea, los dos eran actores de teatro. Y entonces ahí empezó un poco mi interés, pero realmente después fui a una escuela hebrea durante 2 años en Argentina, que se llama Moisés Ville. El nombre ya te dirá a ti, había muchísima población judía que había llegado de la época de Alemania, de Rumania, etcétera. Ahí había una escuela hebrea, yo estuve 2 años ahí. Y después siempre decidí que cuando terminara de estudiar en Argentina, yo terminé de estudiar Historia y Ciencias Políticas, me iba a ir a Israel. Esa era una cosa que tenía siempre. Nunca fui, y tengo que decirlo, sionista. Ni siquiera sabía lo que era la palabra sionista. Desde ya les digo. Sí, porque a veces creen que la gente vamos a Israel porque todos somos sionistas. No, Israel es un país que te tienes que enamorar de él. ¿Sí? Porque incluso el más sionista, he visto muchos sionistas volverse a su casa. ¿Sí? O sea, es un país con muchísimos contrastes. Y ahí, digamos, empezamos más con el tema bíblico, cuando empezás a ver los lugares, cuando empezás a ver Qumran, cuando empezás a ver Cafarnaúm, cuando empezás a ver Tiberia, y eso, todo aquello que está en la Biblia, tú lo vives, lo ves. No es una cosa que te están contando, ¿sí? Sino que lo vives, es algo que comienza, digamos, a despertar en mí mucho más interés. Y siempre en una época tomaba cursos muchos en Israel, ya te digo que también seguí estudiando en Haifa, después hice cursos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo fui una de las primeras alumnas cuando el profesor, el doctor Adolfo Reumann, todavía empezaba en los manuscritos del Mar Muerto. Tengo uno de sus primeros libros, o sea, te estoy hablando de historia, que una vez cuando se lo mostré se quedó así como impactado porque ni se acordaba él. Y bueno, y la vida hizo también de que en un momento dado trabajáramos juntos, y ahora hay algunos proyectos también, o sea, en fin, así se fue dando una cosa con la otra y ya sabes cómo es este mundillo, cuando te empieza a apasionar algo, pues ahí le sigues, ¿no? Y en mi trabajo, a mí me apasiona mi trabajo, a mí me gusta mucho ser guía, me encanta, o sea, yo creo que cada persona tiene una misión en la vida y esa es mi misión, digamos, enseñar los lugares, mostrar los lugares, contar las historias y por supuesto también yo aprendo mucho de mis peregrinos, yo aprendo mucho de ellos en todos los aspectos, o sea, no solamente históricos, geográficos, sociales, culturales, ¿sí? Entonces, bueno, es para mí realmente un placer seguir estudiando y viendo porque yo siempre digo que la Biblia es un libro que si hoy apareciera, sería el premio Nobel de los Nobeles, ¿sí? Porque hablamos décadas y décadas y seguimos hablando de él, y seguimos hablando de él, y cada vez descubrimos más cosas, o sea, y mucho más cuando, por ejemplo, en el caso mío, que es hebreo, pues hay palabras que son muy relevantes, ¿sí? Y que a veces tú las dices y está bien, pero no le das la relevancia que tiene, ¿entendés? Entonces, así es como yo empecé y bueno, y ahí sigo y no, en este momento no te podría decir que yo sé mucho porque como decía el filósofo, solo sé que no sé nada, pero sí hay que seguir siempre avanzando, estudiando y escuchando a todo tipo de maestros, porque eso también es importante, o sea, yo a veces veo gente que solo escucha a uno o al otro, no, hay muchas formas, hay muchos maestros, hay muchos académicos muy buenos, otros no tanto, pero también hay que escucharlos. También hay que escucharlos porque entonces uno empieza a saber, a discernir, ¿no? Este sí, este me gusta, de esto tomo esto, de esto tomo el otro, ¿no? Y entonces creo que es importante, digamos, abrir un poco el panorama como se ha abierto en los últimos años, porque yo creo que también a partir del COVID, cuando empezó todo el tema del Zoom, de los programas, de las escuelas, es cuando se empezó todavía más a abrir. Antes era como grupos así pequeños, muy ¿no? pequeño, ajá. Muy pequeños. Y luego ahí fue el boom. Algo bueno nos trajo el COVID, en ese sentido yo siempre lo digo. Por lo Algo menos, bueno.
Bueno, Lilian, pues eso me da gusto conocerlo porque a veces uno conoce, interactúa con las personas, pero no sabe la motivación que lo Ajá, trajo a este mundillo, como decimos. Y sí, bueno, pues ya entrando de lleno con el tema de hoy, que es Israel a través de sus mujeres, si me permites, voy a leer un poquito la reseña para las personas que nos están ok, escuchando. En este perfecto. libro, en este libro descubrirás la historia de las figuras bíblicas desde figuras bíblicas hasta líderes políticas que moldearon la historia de Israel, aunque en muchos casos se les quiso olvidar. Este libro les ofrece una visión única y fascinante de los lugares donde muchas de ellas vivieron, lucharon y sobrevivieron ante un mundo contrario a ellas y a sus ideas. Eso a mí me parece bien interesante, como digo, en el marco del día de hoy, el que conozcamos esta historia de las mujeres que por lo mismo que fueron de cierta forma opacadas, si se puede decir, incluso a veces quitadas, Sí, pues así, tal cual, sí, aún sí, ahí están. Y me sí. gustaría preguntarte por eso, a Liliana, ¿qué te motivó a escribir este libro y explorar la historia de Israel a través de estas figuras de las mujeres, las De figuras las mujeres. femeninas? Bueno, primero que yo soy bastante feminista, vamos a empezar por ahí. Pero mi feminismo no tiene que ver, y justamente ayer me reuní con gente y hablamos del tema, yo digo, no es que yo diga, ay, voy a ir a cada manifestación que hay, porque no es eso exactamente, yo creo que todas las mujeres podemos poner nuestro granito de arena en el feminismo sin necesidad de tantos escándalos, como digo yo, ¿no? En algunos casos es posible que se necesiten, pero no en su mayoría. La idea para mí era fundamental hacer visible a estas mujeres y voy a explicar por qué. En la Biblia aparecen más de 680 mujeres, de las cuales solo 175 tienen nombre. En la mayoría son esposa de, hija de, madre de, viuda de. Es decir, no tienen nombre. Sin embargo, eso no significa que no tuvieran una relevancia importante en la vida bíblica o que no, o que la acción que hicieron no fuera algo importante en ese momento, ¿no? Y voy a decir, por ejemplo, el ejemplo de la madre de Sansón. Nadie sabe cuál fue el nombre de la madre de Sansón. Sin embargo, si leemos bien el texto, vamos a ver de que ella habla con Dios. No es el marido el que habla con Dios, es ella la que va a decidir porque no se quiere ese hijo, etcétera, etcétera, hablar con Dios, ¿sí? Mucha gente pensará que Dios habló con Sara porque es la matriarca y sin embargo Dios habla con Agar, no habla con Sara. ¿Ok? Entonces, hay muchas partes del texto donde se profundiza y donde evidentemente hay cosas que se repiten, ¿no? El tema de que hay mujeres que no pueden tener hijos, entonces aparece Dios y les ayuda y tal, ¿no? Muchas mujeres, así la vamos a ver a Sara, así vamos a ver a Raquel, así, o sea, es un continuo. Y también, a pesar de vivir en un mundo, podamos decir, bien patriarcal, tenemos dos libros con el nombre de mujer, o mejor dicho, tres, solo que uno no está ingresado en la parte judía, que es la de Ruth, tenemos a Esther y tenemos a Judith. ¿Sí? Entonces, para mí es importante, yo te digo, hay mujeres también de que no se quiso saber de ellas, existen, están en la Biblia, pero no se quiere saber de ellas, es como se la ha querido completamente borrar. Y creo que Ujú. seguro has escuchado, conoces a Asherah, ¿sí? Claro, Asherah, claro. ¿sí? La conserje de Yahvé, que de pronto desaparece, pero está 40 veces en la Biblia. O sea, no puede desaparecer en forma tan ¡pum!, Drástica. fulminante, drástica, ¿no? Y hay otras mujeres que ya sea porque el mismo quien escribe quiere borrarlas, ¿sí? No se habla mucho de ellas. Por ejemplo, una es Noemí, que fue una profetisa en época de Esdras y Nehemías y que le hizo frente a Esdras y Nehemías. Estamos hablando más o menos del 480, por ahí, antes de Jesucristo, ¿sí? Entonces, hay mujeres que salieron a pelearla de la misma manera que hoy nosotras tenemos que salir todos los días a pelear por un puesto, por un sueldo digno,
porque reconozca, yo no pretendo ser igual que un hombre, desde ya lo estoy diciendo. Lo que sí quiero es que si hay un hombre y una mujer en el mismo puesto, ganen lo mismo, ¿sí? O sea, esa es mi pretensión, que no haya violencia, que se reconozca, digamos, el hecho de que hay mucha violencia y lamentablemente lo vemos en todas partes del mundo. Lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en España, lo vemos en todas partes del mundo y en muchos casos a veces no se les cree a estas mujeres, ¿no? Entonces creo que todavía seguimos un poquito con eso. Y otro tema es también el hecho de que el tema de Eva, por ejemplo, hemos tenido 20 siglos o más cargando con la culpa, ¿sí? De que Eva comió la manzana, le dio la manzana a Adán, bla, bla, bla. Pero a ver, Dios habló con Adán, no habló con Eva. Si nos vamos al texto, Eva todavía no estaba cuando él habló. Entonces yo siempre digo un poco broma, un poco en serio, que fue la primera falta de comunicación entre los esposos. ¿Ok? Y aparte, si leemos el texto del Génesis 1 y leemos el texto del 2, o sea, todo el mundo se toma del 2, ¿sí? Del 2:26, Eva que nace de... ¿Y qué pasa con el 1? Donde dice que nacen ambos al mismo tiempo. ¿Por qué ese nunca se habla? ¿Por qué nunca se le da tanta publicidad, digamos así, como al otro, ¿no? Entonces, hay ahí muchas cosas, ahí tengo un capítulo en el libro que hablo sobre Moisés y sus 6 mujeres. Moisés no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por esas 6 mujeres, ¿sí? Las parteras que perdonaron la vida, la hermana que lo largaron ahí al río, la hija del faraón, la madre que después viene a amamantarlo y la esposa Séfora luego. O sea, Moisés no hubiera sido Moisés sin ellas. Y Miriam otra vez después al final. O sea, y esto no estoy queriendo desmerecer ni a Moisés, ni a Salomón, ni a todos estos, pero sí ha habido mujeres que a pesar de lo problemático que era en el siglo X antes de Cristo o en el siglo I después de Cristo, han sabido salir adelante. Y por eso yo creo que cualquier mujer hoy, si realmente se lo propone, también puede salir adelante. ¿Sí? Evidentemente hay muchos contras, ¿no? Pero se puede. O sea, quizás no lo que uno quisiera, pero sí se puede salir adelante. A pesar de, como dices tú, que no están los nombres de las personas, o más bien de las mujeres, en muchos de los relatos, sí vemos, como dices tú, esa parte tan importante. Ahorita, por ejemplo, que mencionaste lo de Moisés, yo no había pensado realmente en las parteras, pero es que si lo pensamos bien, sí, o sea, ellos en el relato, acuérdense, chicos, que basándonos en los textos, dice que le perdonaron la vida. Sí, es que nunca falta alguien del público que diga, ay, pero eso es mitológico. Y así. Pero bueno, ahí está el relato, ¿no? A ver, yo hay muchas cosas que tampoco creo, pero eso no significa que no tenga un texto frente y que lo respete. Ya después mis pensamientos aparte ya son aparte, ¿no? Claro. Pero tengo un texto que me está hablando y que me está diciendo algo. Y precisamente tomando este tema de lo mitológico o lo real, si me permites usar así el término, tu obra abarca desde estas figuras bíblicas hasta líderes políticos, en este caso mujeres políticas, si se puede decir así, contemporáneos. ¿Notas tú algún hilo conductor o alguna evolución de la manera en que las mujeres han influido en la sociedad de Israel a lo largo del tiempo? Sí, yo creo que sí, porque cuando yo hablo de Sarah Aronson fue una mujer, Rivka y Sarah Aronson, podríamos decir que eran las primeras espías de Israel cuando estaba el Imperio Otomano y ellos espiaban para el Imperio Británico. A una de ellas la agarra, ¿sí? Muy valiente. Y sigo después, podemos decir, a Golda Meir, ¿ok? Todas estas mujeres, podemos decir, modernas, porque estamos hablando desde a partir del 1900, 910 hasta el 73 y más, todas ellas leyeron las mismas mujeres que leemos nosotras. Sara, Rivka, todas ellas tienen una base, digamos, en la Biblia, en lo que nosotros leemos hoy.
y de alguna manera, estoy casi segura, se han copiado, o mejor dicho, han sido influenciadas, como podemos ser nosotras hoy influenciadas por ellas, ¿sí? Para seguir adelante con la lucha. Por ejemplo, Golda Meir, todo el mundo la recuerda por la guerra de Yom Kippur, pero Golda Meir fue la primera mujer que en 1920 creó el movimiento feminista en Haifa. No había movimiento feminista, ¿vale? No bueno, Golda Meir hizo muchísimas cosas que yo lo traigo a colación, y aparte fue una mujer que después de la guerra de Yom Kippur decidió que tenía que renunciar. O sea, ya tuvo la valentía que hoy, lamentablemente, muchos políticos no lo tienen, de renunciar, ¿sí? Porque se había equivocado, ¿sí? Ya quisiera yo el valor de, así, un 20% de lo que ella tuvo en ese momento. Porque parece ser que en el caso de políticos es como que se agarran del poder o de la silla, como digo yo, y no lo quieren soltar, ¿sí? Entonces, evidentemente, todas ellas. Hubo una mujer, Bruria. Bruria fue una mujer de época talmúdica que enseñaba incluso a rabinos, y a su marido le dio muchísimas lecciones. Si la buscas ya lo verás. Y uno de los grandes cabalistas como Luria decía de que Bruria tenía una conciencia de hombre. Y yo creo que no. Yo creo que ella era Bruria. Yo creo que Bruria era justamente aquella que leyó a Sara, que leyó a Débora, que leyó a todas ellas, ¿sí? Y se animó en esa época, el Talmud, en la época de Talmúdica también era bastante patriarcal todavía todo, a enfrentar eso y a hablar y a decir, no, yo creo tal cosa, creo la otra, ¿sí? Y a poner un poco orden, digamos, en algunos aspectos que había en ese momento, ¿sí? Hubo muchas mujeres, y ¿por qué no? También podemos nombrar a una más moderna, que es como Hannah Arendt, ¿sí? Que si hoy leemos el libro de ella, La vanidad del mal, vamos a ver que eso lo escribió, no recuerdo si en los 70 más o menos, o antes, y está tan actual como si fuera que hoy lo está escribiendo, ¿sí? Banalizamos el mal como si fuera que es parte de nuestra vida ya, y no nos horrorizamos por las cosas malas que pasan, ¿no? Todas ellas, porque, y también el hecho de que, no sé si sabes, pero en el tema religioso, las mujeres en el 80% son las que realmente son más religiosas, más creyentes. No digo religiosas en el sentido que van a la iglesia, a la sinagoga, no. Estoy hablando de que realmente son mujeres de fe, ¿sí? Y aquí se demuestra mucho. En el libro, en Débora, por ejemplo, ella le demuestra a Barak que ella tiene mucha fe. Él no tiene tanta fe. O sea, entonces, y muchas de ellas, ¿sí? Que también al principio se dan como mujeres sumisas hasta que tienen que defender al hijo, hasta que tienen que defender algo que realmente les toca a ellos como madre. Y también te digo más, generalmente nosotros vemos, hablando de mitos y mitologías, cuando vemos en Grecia, vemos mujeres que o son diosas o son malas, o son santas o son prostitutas en la Edad Media. Aquí la mayoría son todas madres, son todas mujeres de la vida misma, son todas mujeres que salieron adelante, ¿sí? Y también, no solamente las judías, también las cristianas, como María, por ejemplo, o en el caso de Agar, que sacó a su hijo adelante, ¿sí? O sea, todas estas mujeres que salieron adelante a pesar de, ¿sí? Porque hoy nosotros podemos salir y hablamos y criticamos y nos enfrentamos, pero en esa época, ¿quién lo podía hacer? Así es. Y qué bueno que lo mencionas, porque yo, algo que me gusta resaltar aquí en el canal siempre es el contexto histórico en el cual se dan los relatos, ¿no? Y existen relatos donde la mujer ha pasado a ser como este símbolo de pecado. O sea, por ejemplo, el de Eva que ya mencionaste, pasa a ser este símbolo de pecado, pero no nada más sacamos de contexto el relato, sino también el tiempo. Y yo quiero traer a colación a la mamá de Salomón, que es Betsabé. Betsheba o Betsabé. Sí. Perdón. Que normalmente se le retrata, ¿no? Como yo hasta tengo un video sobre eso, de que es la fe fatal, ¿no? Porque, o sea, la vio David y babeó y se perdió por ella. y yo mencionaba que no nos ponemos a pensar
que lo que ella realmente sufrió fue un abuso. Así es. Fue un abuso de poder y un abuso Sí, físico, sí, como tal. ni más ni menos. Hoy eso estaría penalizado. Claro. Claro, como lo que pasa es que, como bien dice, cada texto en su contexto, ¿sí? Ajá. Lo que pasó ahí es que ella no podía hablar, porque el rey era dueño de esa mujer, ¿no? Así es. Sin embargo, cuando tiene que defender a su hijo y quiere que él sea el rey, se va hasta donde está David, que está medio ya el pobre maluco, como decimos, está malo, y se enfrenta y dice, tú me prometiste, porque Salomón no era el primogénito, ¿ok? Y hay un lugar en Israel, que es la ciudad de David, donde hay un lugar específico que se encontraron todo tipo de papiros y de cosas que demuestran que es muy probable que ese fue el lugar donde David ungió a Salomón, ¿sí? Okay. Para convertirlo en rey. Y ella tiene ahí una actitud, digamos, bastante nada que ver con la sumisión que se muestra al principio. Y lo mismo pasa con Sara. No te olvides que Sara, Abraham la hace pasar varias veces de hermana, ya en plan sumiso, ¿sí? Con miedo, pero cuando tiene que defender a su hijo, o sea, la herencia de su hijo, ella sale a defender y dice, no, que se vaya a Agar. Muchas veces tenemos un concepto de Sara malo, porque decimos, ay, qué mala esta mujer, la mandó a Agar al desierto y pero ella estaba defendiendo lo suyo. Ella estaba defendiendo lo que le correspondía a ella, ¿no? Claro. Entonces, tú que eres mamá, yo no soy mamá, pero soy tía. O sea, siempre salimos a defender al polluelo, ¿no? De alguna manera, claro. es lo que nos están demostrando. Pero lo que yo quisiera es que no se destaque solamente la parte maternal, solamente las que van a seguir la continuidad de la familia, ¿sí? Y no las han tomado en cuenta en otros aspectos. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo hablo ahí del tema de María, ¿sí? María cuando ya queda embarazada, y aquí no voy a entrar si es del Espíritu Santo, si no es, eso es otro tema, pero sí hay mucha gente que muchas veces, mujeres, especialmente más mujeres que hombres, que critican a las mujeres que quedan embarazadas solas. Por ejemplo, fulanita se quedó embarazada, y empiezan a hablar de esa persona sin saber cuál es el motivo. Puede ser que fue violada, puede ser que quiso, puede ser que estaba sola y dijo voy a tener un hijo porque ya se me va a los años. Hay muchos motivos. Sin embargo, María, pero no son empáticas con alguien que está al lado de ellas. ¿Ves? Y eso también es algo que yo quiero poner, digamos, en relieve. Tenemos que tener empatía. Lo mismo pasa con Ruth. ¿Ok? ¿Qué habla Ruth? Ruth habla de la inmigración, tema hoy candente. Sí. Muy candente. Y habla también del cuidado a una persona mayor, que es Noemí. Aunque Noemí después la va a ayudar a ella, ¿vale? Pero, nos está hablando de algo que es muy actual. No es algo que pasó allá y se terminó allá con Ruth. No, es algo que está pasando hoy todos los días con la inmigración. Ustedes saben, en Estados Unidos, en España, los ultraderechistas que la inmigración trae desgracia, bla, bla, bla. Y, a ver, o sea, no todos son iguales, no todos los inmigrantes son iguales. Yo que me he recorrido bastante el mundo, he sido inmigrante siempre, ¿sí? En Europa, en Israel, porque entonces yo creo que no todos son iguales, hay de todo tipo, de la misma manera que locales que son de todo tipo. ¿Okay? Pero lo que quiero traer acá es que esos temas que para nosotros parecen tan lejanos, no son tan lejanos, no son tan lejanos, ¿sí? Son temas que son muy candentes y no he podido poner todas las mujeres que yo hubiera querido, ¿sí? Porque realmente si no tendría que ser una enciclopedia. La vez pasada en una conferencia que di acá me preguntaban por qué no puse a Esther, ¿no? Porque Esther es más bien un libro histórico, le dije, porque está muy lejos. Y si bien es cierto que traje a mujeres de Egipto porque es importante para la historia, mi idea era ubicarlas a ellas dentro de Israel. Por eso es como hacer una visita a Israel, pero de la mano de esas mujeres,
¿sí? Y Ujú. Esther, como bien sabes, es un libro histórico, se escribió ya en Persia, no porque no la valore Esther, pero digamos que no entraba en mí. Lo mismo no traje a la esposa de Lot, tampoco traje a las hijas de Lot, que son importantes por lo que pasó, pero sí traje a la hija de Jacob, a Dina, que cuando tú le preguntas a alguien, todo el mundo te dice, ¿cuántos hijos tiene Jacob? Y tú dices, 12, no, 12 no, 13. 13. Dina fue olvidada, sacada de onda, como dicen ustedes en México. ¿eh? O sea, no, Dina está ahí y tiene su historia también, ¿sí? Una Así historia es, triste, pero está, es parte de, ¿no? así es. Así que bueno, esa fue un poquito así la idea de este libro. Liliana, otro de los puntos que también me llama mucho la atención del libro es que no te centras precisamente nada más en estos mujeres que podríamos vincular a la historia judía, sino que, por ejemplo, traes a María, que aunque siendo judía, se ha relacionado mucho en el cristianismo, o en el cristianismo se le da mucha fuerza a María. También traes Ujú. del cristianismo y mujeres del Islam. ¿Cuáles nos puedes compartir del Islam, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, del Islam está Agar, hablamos ya de Agar, Yazida, que fue la esposa de Mahoma, que por cierto, cuando Mahoma va a rezar, que va solo y escucha voces, él sale corriendo, él tiene miedo. Sí, él dice, uy, me estoy volviendo loco. Y cuando llega hasta su mujer, ella le dice, no, vuelve porque Dios te está hablando. O sea, es ella la primera que cree en él, ¿sí? Después está Aisha. Aisha, ella le llaman la madre del Islam, porque Aisha escribió más de 2240, creo que son, estas interpretaciones del Corán. ¿Sí? Fue una Okay. mujer que estuvo con él como casada muy joven, fue la concubina más joven que él tuvo, pero también la que más duró, ¿no? Él ya había fallecido, etcétera, etcétera, y sin embargo, ella fue respetada en su momento. Hay muchas cosas que en el Islam se ignoran, ¿sí? Hay muchas cosas, la verdad que la lucha que tienen las mujeres en el Islam es bastante duro en muchos países, Arabia Saudita, Jordania, porque Egipto, a veces creemos que porque son más modernos, digamos, están mejor, pero no es así. No es así porque hay un tema ahí sí muy patriarcal, ahí sí podemos decir muy machista, muy misógeno, ¿sí? Y estas mujeres tienen una lucha muy difícil a la hora de querer estudiar, una cosa tan simple como estudiar, ¿sí? Yo que he estado en varios países árabes, yo lo veo y veo el silencio también de ellas, ¿no? El silencio de que no pueden mucho hablar, ni opinar, ni decir nada. Es más, yo cuando voy a veces a países árabes que tengo que acompañar a grupos, hablo con el sacerdote para que él le diga al guía algo, porque si yo se lo digo, a pesar de que yo voy como tu líder, no les gusta, porque es una mujer el que la está diciendo. ¿Okay? Y por otro lado, el hombre también tiene una actitud así como paternalista, ¿no? Ay, tú no puedes hacer nada, tú no eres para eso. En países árabes es raro que tú encuentres guías mujeres, rarísimo, porque casi no la hay. En Marruecos he tenido una vez una, muy querida, y después he estado en Egipto, Jordania, y no, la verdad que no lo recuerdo. En Turquía tampoco, ¿no? Y, por supuesto, en el ámbito cristiano, no solamente María, sino María Magdalena, que también hay una gran discusión sobre ese tema, ¿sí? El otro día incluso yo hablando con un sacerdote le decía en cualquier momento el padre me va a excomulgar, aunque no soy católica, pero me va a excomulgar igual. Y él se reía porque ya me conoce, ¿no? Y le decía, ¿qué sería tan malo que fuera la mujer de Jesús? ¿Por qué sería tan malo? Uh-huh. ¿Entendés? Yo en el libro coloco de que hay una posibilidad, pero también una de las cosas que hago, y en esto viene un poco la fantasía del escritor, hago una ruta de Vía Crucis de mujeres con Jesús y hago que la última cena también esté mujeres.
digamos, y lo pongo, no hay una fuente al respecto, ¿sí? En ninguno de los evangelios ni nada, pero me parece rarísimo que si él creyera de que esa es su última cena, no estuviera su madre, no estuviera María Magdalena, o no estuvieran las mujeres que lo acompañaron, porque seamos sinceras, ellas fueron los que acompañaron a él y los hombres se escaparon porque tenían miedo. ¿Sí? Se No, y enteraron. las mujeres financiaban su ministerio. María Magdalena lo financiaba bastante porque era una mujer de mucho dinero y que aparte, fíjate que no aparece en ningún lado como esposa de, madre de, como dije antes. Ella aparece como libre, ¿no? Entonces, evidentemente tenía una situación económica bastante más, digamos, de dinero, porque en la parte de Magdala, yo también la conozco, he estado muchas veces, era un lugar muy importante financieramente hablando, económicamente hablando. De ahí salían todos los pescados para la parte de Roma, salían todos para allá. Hoy también hay manufacturas, no hay, porque es una parte arqueológica, pero sí en la zona de Tiberíades, ¿sí? Entonces, ahí hay una iglesia muy bella que se llama Magdala, María Magdalena, donde hay unos lugares donde uno puede anotar los nombres de mujeres también. Es muy, muy lindo y es bastante recomendable en el momento que van a Israel de conocerlo, ¿no? Así que, bueno, digamos que uno también se puede por ahí tener alguna libertad en algunos aspectos, ¿sí? Pero creo que todas estas mujeres, ya sean, yo personalmente no le doy, no hago diferencia entre si son cristianas, si son musulmanas o si son judías. Yo siempre creo que si crees en Dios, Dios te hizo a su semejanza, o sea, vamos a decir que somos todos seres humanos, primero. Después eres mujer, hombre, y después eres judío, católico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una línea, ¿no? No naciste y te dijeron, eres judía, eres cristiana. No, o sea, sí, tu familia, pero eso también es una decisión. Hay gente que es judía y se pasa a ser mesiánico, hay gente que, o cristiana, o adventista, y es válido, es válido. Claro. Sí, pues es una búsqueda ya personal, ¿no? Y quien se sienta a gusto, pues ya. Liliana, yo sé que es difícil esta pregunta que te voy a realizar, pero de todas formas me gana la curiosidad. Okay. Si pudieras escoger alguna de estas mujeres que nos presentas en tu libro como la que más te impactó, la que más te gusta por su historia o de todo lo que se desarrolló, ¿cuál sería? Miriam, la hermana de Moisés. Siempre me gustó Miriam. No me preguntes por qué, pero siempre he tenido una atracción hacia ese personaje, porque es un personaje, si lo estudias a fondo, si lo lees a fondo, muy interesante. Desde un inicio, cuando va y le dice a la hija de Faraón, ay, acá hay un niño, tengo a alguien que le haga, que pueda amamantarlo, sabiendo ella que está trayendo a la madre, ¿sí? Luego, en el momento en que lo apoya, luego en el momento en que discute con Moisés, porque le dice a Moisés, oiga, usted, ¿por qué siempre usted toma las decisiones? ¿Sí? Recuerda de que ahí también hay una parte, podemos decir, un poco, digamos, patriarcal excesiva, porque tanto Aarón como Miriam hablan mal de Séfora y sin embargo la que es castigada, la única que es castigada es Miriam, que viene la lepra, se tiene que quedar una semana en el desierto y el pueblo la amaba tanto que no se va. Dice, no, queremos esperar a Miriam. Cuando Moisés cruza las aguas y todo el mundo alaba a Moisés, ella comienza con su pandereta a decir su cántico y dice, no, es Dios. Moisés es un intermediario. No perdamos el rumbo. O sea, ella trae otra vez todo como diciendo, aquí estamos por Dios, ¿no? Entonces tiene unas facetas muy interesantes. A mí me gusta mucho, de hecho María se llamaba Miriam, por cierto, ¿ok? Sí. Hay muchas de ellas que se le ha cambiado el nombre, también María Magdalena era Miriam, ¿no? Entonces, era un nombre bastante importante. Una de la esposa de Herodes, también de Mariane, que es Miriam también, ¿no? Que al final la termina matando y eso ya es otra historia. Pero, sí, ¿no? Pero digamos que ese es el personaje que a mí más me ha gustado, que más me gusta, digamos.
Ay, qué bonito. Sí, es muy interesante y es porque no nos damos el tiempo, como dices tú, de leer la historia, no tal vez, ¿cómo decirlo? Así tal literal y sistemática, sino como que buscar el panorama en el cual se desarrolla cada historia de la mujer. Así es. Qué gran obra has preparado, Liliana. Y qué padre que busques rescatar la historia de estas mujeres porque es necesaria y porque tuvieron su relevancia tan así Así es. que, bueno, la mamá del Mesías se las rifó, como decimos aquí en México, se Sí, la rifó. sí, También sí, José, obviamente, pero se la sí, rifó. sí, 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 sí. Pero no solo eso, sino también el hecho de que esas mujeres, hoy nosotras podemos, como te dije antes, discutir o hablar sobre algo, pero esas mujeres cambiaron la historia. O sea, en su decisión cambiaron la historia. La madre de Jacob y de Esaú, ella eligió, aquel elige a Jacob y sabe por qué lo está eligiendo. ¿Ok? Entonces, digamos, hay muchas decisiones que toman ellas que parecen triviales, pero no lo son. No lo son. ¿Sí? Son decisiones que luego, con el tiempo, es como cuando tú tomas una decisión sobre algo y tú dices, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y con el tiempo te das cuenta si te has equivocado o no te has equivocado. ¿Ok? Si te has equivocado, pues has aprendido de eso. Y si no te has equivocado, dices, bueno, tomé una buena decisión. Y aquí hubo Ujú. muchas mujeres que tomaron decisiones muy importantes, muy importantes. Claro que sí. Y bueno, ¿cómo adaptas estas historias de las mujeres con tu travesía por Israel? Me gustaría que nos dijeras más o menos cómo se va enfocando en la Bueno, práctica. nosotros tenemos ya más o menos para el 2026, esperemos que así sea, una idea de hacer, hicimos una vez con mi querida amiga Marisa Ventura, hicimos una ruta con mujeres, bueno, vinieron también hombres, pero quiero decir que estaba más dedicado al tema de las mujeres y fue un grupo maravilloso y la idea es también que podamos volver a hacer algo parecido, basándonos un poco en el libro. Eh, en el 2026, esperemos que así sea, llevándolas a estas mujeres a los diferentes lugares a través de esos ojos de esas mujeres, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Cafarnaúm, en Tiberias está la tumba de la esposa del rabí Akiva, fue muy famoso, también gracias a él está el Cantar de los Cantares dentro del canon bíblico, ¿no? Entonces, muchas mujeres que podemos llegar y visitar y hablar de ellas. Y no solamente hablar, sino vivenciarlas y, como te digo, dar ejemplo de las cosas que ellas hicieron, ¿no? O si yo voy a Engedi, puedo poner ahí a la Sulamit, ¿sí? A Cantar de los Cantares, ya que hablamos de ella. Yo hay dos lugares que te voy a hacer una confesión. Cuando yo voy al Monte Tabor, que es donde se desarrolla todo lo de Débora, ahí hay un árbol antes de entrar a la iglesia, y yo siempre que explico a la gente entra a ver la iglesia, me quedo ahí esperando a Débora. O sea, tengo la imaginación de que en algún momento Débora se me va a aparecer, ¿no? Y otro lugar es justamente el Cantar de los Cantares. Yo siempre digo, cuando entren y ya llegamos a, porque tenemos que pasar por el desierto, después llegamos al agua, ¿no? Un manantial que se llama Manantial de David, le digo, busquen a la Sulamit, busquen a esa mujer negra que fue una mujer erótica, ¿sí? Porque no se la quería incluir por eso, ¿sí? Donde ella es la que lleva la rienda de ese amor, ¿sí? Es ella. Él ahí está como más pasivo, ¿no? Pero ella es la ventana, se abre en mi cama y viene a mi lecho. Digo, madre mía, o sea, Se sonroja. ¿okay? Sí, uno se sonroja, pero realmente le digo, busquen, no por el tema sexual, ¿no? Sino más bien por el tema de la libertad de que ella habla, ¿sí? De esa libertad que se da en esos lugares. A mí me gusta mucho el desierto, y de hecho lo pongo en mi libro en unas primeras páginas, el hecho de que en el desierto es una palabra que aparece en la Biblia 271 veces, porque la palabra midbar en hebreo, midbar, ¿sí? Tiene que ver con la palabra ledaber, dover, davar, ledaber, hablar, dover, el que habla, ¿sí? Davar es una cosa. El Dios, si mira, si lee, muchas, pero casi todas las veces se manifiesta en el desierto.
También porque los escritores querían ir un poco en contra de las ciudades, que eso es otro tema, ¿sí? Pero Elías, Moisés, Jesús, Pablo, todos ellos van al desierto, ¿ok? Entonces, para mí el desierto tiene un significado importante y también le digo muchas veces a la gente, hoy que tenemos las comunicaciones que tenemos, el iPad, el teléfono, etcétera, métanse en el desierto y cuando se les termine la batería ya me cuentan. ¿Qué hacen? Nada, no pueden hacer nada, quedarse, reflexionar, pensar, tener mucha agua, por si las moscas, ni siquiera te digo comida, sino tener bastante agua, ¿sí? Y entonces de esa manera se vive eso de otro. No porque no me guste Galilea, Galilea me encanta en Israel, con toda su, digamos, agricultura, todo lo que se hace en los kibutzim, los moshavim, etcétera. Pero el desierto tiene una magia única. De hecho, Ben Gurión quiso ser enterrado en su kibutz, que está en el desierto. Y cuando tú llegas a la tumba de él, todo el desierto está en tu panorama. Él eligió un lugar, para mí privilegiado, porque se ve toda la parte del desierto en su, no sé cómo explicarte, pero es realmente muy bello. Generalmente los líderes pueden ser enterrados en el monte Herzl, en Jerusalén. Casi todos están ahí, menos Ben Gurión y Begin, que está enterrado en el Monte de los Olivos, porque ellos expresamente pidieron esos lugares, ¿no? Y Ben Gurión, de hecho, se fue a vivir al kibutz del desierto, hay una universidad que se llama Ben Gurión en Beersheba, hay el Pozo de Abraham, hay bastantes cosas ahí para apreciar, para ver. Qué interesante todo esto, Eliana. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde las personas que nos están viendo pueden acceder a él? Mira, pueden acceder por Amazon. Yo este año, digamos que cuando saqué el libro sobre María, las rutas marianas, lo saqué, lo edité aquí en Cali, en Colombia, que es donde estoy ahora. Ya el jueves viajo para España. Pero es muy complicado andar cargando con todos los libros, lo he hecho, ¿sí? Pero es complicado. Entonces en Amazon pueden adquirir ya sea el físico, que es el libro físico, ¿sí? O leerlo por comprar y leerlo por computadora, por ordenador, que es mucho más económico, evidentemente. Ahora, también les digo, si ustedes están en México, tiene que ser Amazon MX. Si están en España, España ES. Si están en Colombia, es amazon.com. O sea, dependiendo del país que estén. Porque me ha pasado gente de México que me dice, uy, me sale más caro el envío que el libro. Y digo, ¿pero dónde lo has comprado? Claro, lo he pedido en España. Hombre, claro, hasta que llega y todo es muy caro. No, tiene que pedirlo en el Amazon dentro de ahí, ¿no? De la ciudad que ustedes viven. Y entonces ahí sí lo pueden adquirir, no hay ningún problema. Ahí se va a quedar por ahora. Muy bien, Eliana, pues muchísimas gracias. Primero que nada por la obra, por haberte interesado en este tema y haberlo desarrollado con tanta pasión, porque son pocas las veces que se tocan a las mujeres, o sea, realmente estamos todavía muy en pañales con esto. Sí, Y sí. se valoran mucho los esfuerzos de personas como tú que se interesan por reflejar y exponer, mencionar, visibilizar la historia de las mujeres de la Biblia, que yo siempre les digo, bueno, hay aparte las otras que nos mencionaste, pero me refiero a que nuestra cultura, siempre les digo a nuestros seguidores, es judio-cristiana, es ya de nacimiento casi. Así es, así es. Entonces, han permeado nuestra historia a veces y nuestra cultura sin darnos cuenta. Sí. Porque hay muchas personas que pueden decir igual y yo no soy creyente, o yo no soy cristiano, o yo no soy judío, pero las historias están allí. Entonces, estas historias están revestidas también de mujer. Y eso es importante que lo rescatemos. De verdad, muchas gracias por haber hecho ese esfuerzo. Y pues, chicos y chicas, no pierdan la oportunidad de adquirir este libro, de leerlo y de que le demos visibilidad a estas historias que nos ha traído Liliana. Muchas, muchas gracias por ese esfuerzo. Muchísimas gracias a ti, a todo tu público. Te seguiremos viendo. Ay, gracias. Sí, traes cosas muy interesantes, la verdad. Y yo creo que tenemos que seguir las mujeres contribuyendo a que, yo no digo que se termine la violencia, pero ojalá que sí. Ojalá podamos festejar el Día de Mujer, pero de la felicidad, no de la violencia. Y que tengamos que estar todo el tiempo
llamando la atención, no solamente a los hombres, porque yo creo que hay muchas mujeres, porque las mujeres son las que educan a estos hombres, ¿sí? Entonces es importante. Para mí el tema de la educación es una cosa primordial, que lamentablemente también en muchos lugares lo ponen ahí abajo porque quieren que seamos un poquito como ovejitas, ¿sí? Convirtámonos un poquito en cabras, que las cabras ya sabes que no hacen caso, ¿no? En el sentido de, sí, es así, digamos, de traer todo este tipo de cosas. Y desde ya, muchas felicidades a todas las mujeres, a todas las mamás. Yo dedico este libro a mi madre, que ya no está en plano físico, pero siempre está conmigo. Y a todas, por supuesto, a seguir luchando y a seguir aprendiendo de todas estas mujeres. Pues muchas gracias, Liliana. Y gracias también a todos los que vieron esta transmisión, tanto en vivo, que son los miembros del canal, como los que nos estén viendo en diferido. No se olviden, por favor, de buscar el libro de Israel a través de sus mujeres en Amazon, de dejarnos un like en este video, dejar un comentario. Yo quiero invitarlos a que nos pongan ahí en los comentarios cuál de las mujeres de las Biblias les gusta más su historia o les ha impactado más, o incluso también que les parezca más mala, porque hay muchas mujeres también malas en la Biblia. Entonces, pónganlo allí en los comentarios y suscríbanse si no se han suscrito, obviamente. Liliana, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta pronto. Nos vemos, que estés muy bien. Nos vemos, chicos. Shalom a todos. Bye. Shalom, shalom.